Periodo embrionario. Tercera y cuarta semana de desarrollo. Durante la tercera semana ocurren 3 sucesos importantes: la formación de la línea primitiva, la gastrulación y el desarrollo de la notocorda. Para este punto ya se encuentran bien definidos los ejes de orientación en el embrión. Como se puede ver en este corte, el embrión se ha alargado y adoptado forma de pera. Siendo así, el polo más ancho es la extremidad cefálica, mientras que el polo más delgado es la extremidad caudal. Por su parte, el plano dorsal corresponde a la superficie del epiblasto y el plano ventral corresponde a la superficie del hipoblasto. Línea primitiva. La formación de la línea primitiva es el primer signo morfológico de la gastrulación. Este se da en la superficie del epiblasto mediante la proliferación de sus células hacia el plano medio del disco embrionario bilaminar. A medida que aumenta su longitud por la adición de células en su extremo caudal, su extremo craneal se agranda, dando lugar al nodo primitivo. A su vez, en la línea primitiva se desarrolla un surco, el surco primitivo, que tendrá continuidad con una pequeña depresión, la fosita primitiva. Estas dos estructuras, tanto la fosita como el surco, proceden de la invaginación de las células del epiblasto. Gastrulación es la formación del disco embrionario trilaminar. En esta etapa, las células de la línea primitiva se desprenden del epiblasto, migrando hacia la parte inferior, introduciéndose entre el epiblasto y el hipoblasto, dando lugar a una nueva capa intermedia, el mesodermo intermedio. Asimismo, otras células migrarán más abajo, sustituyendo al hipoblasto, que pasará a llamarse endodermo. Finalmente, el epiblasto pasará a llamarse. A partir del ectodermo se va a formar todo lo que es la epidermis, sistema nervioso central y periférico, ojos, oídos, nariz, boca, cabello, uñas, glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, hipófisis y esmalte de los dientes. A partir del mesodermo se van a formar todo lo que son músculos, los músculos que rodean nuestros órganos, todo el sistema cardiovascular, cartílagos, huesos, tendones. Es decir, a partir del mesodermo se van a formar todo el tejido conectivo. Y a partir del endodermo se van a formar el tracto digestivo, tracto gastrointestinal, hígado, páncreas y glándulas. Después de la gastrulación se forman 2 estructuras. Una es la membrana procordal, formada por el ectodermo y el endodermo, que va a dar origen a la membrana bucofaríngea. Y la otra estructura es la membrana cloacal. Se va a formar toda la parte posterior del intestino primitivo. Desarrollo de la notocorda. La notocorda es una estructura la cual ayuda a la formación del sistema nervioso del embrión. Principalmente tenemos aquí esta imagen de un corte longitudinal en donde empieza este proceso de desarrollo de la notocorda. Sabemos que tenemos una tricapa de ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces lo que pasa principalmente es que algunas células del ectodermo empiezan a migrar por la línea primitiva y se meten por la fosita primitiva, está señalada aquí, y empiezan a migrar hacia el mesodermo y forman un tubo hueco, el cual viene a llamarse proceso notocordal, que es esa estructura amarilla chiquita. Después de muy poco tiempo, esta estructura llamada proceso notocordal se empieza a alargar y se empieza a notar una luz en su interior. Por esto es que de lo que se llamaba proceso notocordal ahora se llama canal notocordal, que es un alargamiento donde se observa una luz. Tomemos en cuenta que por este lado, cuando se une el ectodermo y endodermo, se forma la membrana bucofaríngea y por acá la membrana cloacal. En el día 18, post-fecundación, lo que sucede es que hay una fusión con el endodermo, como podemos ver aquí. Y cuando empieza a haber esta fusión del canal notocordal con el endodermo, se pasa a llamar placa notocordal. Ahora es una placa. Y lo que pasa aquí es que se empieza a ver una relación directa o comunicación directa entre el saco vitelino que está aquí en la parte inferior y la cavidad amniótica. Entonces la cavidad amniótica empieza a tener una comunicación directa con el saco vitelino por medio del conducto neuroentérico, que sería este que está aquí. Este conducto neuroentérico es transitorio, ya que después de un tiempo se cierra totalmente y esta comunicación, por ende, se termina. Entonces ahora ya es una placa notocordal. Día 22 a día 24. Lo que sucede es que la placa notocordal, que aquí está fusionada, llamada placa notocordal intercalada, no endoderma, ya que no es todo el endodermo, es una parte, está aquí fusionada, como dijimos. Ahora, en estos días, lo que pasa es que esta placa notocordal se va doblando, es decir, se empieza a separar del endodermo
que es esta estructura, se empieza a separar del endodermo para formar un cordón masivo lleno de células. Y aquí es donde se forma la notocorda, la cual atraviesa todo el mesodermo y se ubica entre el ectodermo y el endodermo. Entonces aquí ya tenemos nuestra notocorda definitiva, la cual es un cordón masivo lleno de células y que se encuentra en el mesodermo. Entonces aquí hay algunas estructuras nuevas como el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio que está aquí y el mesodermo lateral. Tomemos en cuenta que también al mismo tiempo, como en las imágenes anteriores si se percataron, tenemos el surco neural y la placa neural, como vemos aquí, que son parte del ectodermo. Y entonces, como dijimos, esta notocorda estimula a otras células del ectodermo para empezar a formar el tubo neural y a partir de esto empieza la neurulación. Ahora hablaremos de la neurulación. Este proceso se da a partir del ectodermo y tiene por objetivo formar el tubo neural. Para que esto sea posible, la notocorda va a estimular las células del ectodermo, haciendo que éstas cambien su morfología y se hagan más gruesas, dando lugar a la placa neural. Los bordes de la placa neural de igual forma empiezan a crecer y a engrosarse, y como resultado tenemos los pliegues neurales. Con el transcurso de los días, estos pliegues incrementarán su tamaño y empezarán a invaginarse hacia el centro, y esto se va a denominar surco neural. Los pliegues se van acercando más y una parte de ellos se desprende, y forma otra estructura conocida como cresta neural. Posterior a esto, los pliegues ya se han unido formando el tubo neural, y el resto del ectodermo se vuelve a unir, dando lugar al ectodermo superficial. Las células de la cresta neural van a migrar y formar algunos tejidos dentales como son la dentina, pulpa y ligamento periodontal. Cabe también mencionar que el tubo neural va a formar el sistema nervioso, por lo que las somitas se van a colocar a lo largo de esta estructura. Las somitas formadas por el mesodermo paraxial se organizan de la siguiente manera: 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccigios, de los cuales el primer par de occipitales y de 5 a 7 coccigios desaparecen, dejando a las somitas restantes formar el esqueleto axial. Si les damos un corte transversal a las somitas, podemos observar que estas tienen una forma triangular y se subdividen en 3 partes. La parte más interna es el esclerotoma, que forma el esqueleto axial, es decir, las vértebras, seguido del miotoma, que forma el músculo estriado, y por último el dermatoma, que forma la dermis de la piel. Ahora tenemos el mesodermo intermedio, que está entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. Este se encarga de formar las estructuras urogenitales. En su parte superior forma los nefrotomas y en su parte caudal forma el cordón nefrógeno. Capa germinal mesodérmica. Si realizamos un corte transversal, observamos que las células del mesodermo forman una lámina delgada de tejido laxo a cada lado del proceso notocordal. Cerca del día 17, las células que se encuentran cercanas a la notocorda proliferan y forman el mesodermo paraxial. Lateral a este, encontramos al mesodermo intermedio, el cual va a experimentar un engrosamiento paulatino y se convertirá en el mesodermo lateral. El mesodermo lateral, por la esencia de cavidades, produce su división en 2 capas. Estas son mesodermo somático intraembrionario, el cual básicamente es una capa dorsal asociada al ectodermo. La otra capa es el mesodermo asplasmático intraembrionario, la cual es una capa ventral asociada al endodermo. Ambas capas se continúan con el mesodermo extraembrionario, que cubría el saco vitelino y la cavidad amniótica. Mesodermo paraxial. Al inicio de la tercera semana se comienza a organizar en segmentos. Estos se van a denominar somitómeros. Aparecen en la región cefálica del embrión. Desde la región occipital hasta la caudal, los somitómeros se organizan en somitas. Los primeros 7 somitómeros darán lugar a músculos estriados de la cara, mandíbula, cuello y garganta. En la cuarta semana de desarrollo preembrionario se da una rápida evolución del embrión. Además, este ya mide 4 milímetros aproximadamente. La capa endodérmica de un embrión de 19 días va a formar el techo del saco vitelino. De esta capa se va a originar el tracto gastrointestinal gracias a los plegamientos cefalocaudal y lateroventral. El plegamiento cefalocaudal se va a producir principalmente por el crecimiento longitudinal del sistema nervioso central del embrión, por lo que este se va a flexionar y va a tomar forma de un arco con el pasar de este proceso. En este corte sagital podemos observar que el plegamiento cefalocaudal es mucho más marcado en las regiones cefálica y caudal, de las cuales se derivarán más adelante el pliegue cefálico y el pliegue caudal del embrión. Además, se puede observar cómo parte del saco vitelino ingresa
y va a formar el intestino medio o el intestino primitivo. En el plegamiento lateroventral, el embrión va a tomar una forma cilíndrica, de modo que la capa endodérmica se incluye en el interior de este. Además, este plegamiento lateroventral ocurre durante la formación de los somitas. En este corte transversal se puede observar de mejor manera lo que ocurre. Al finalizarse el plegamiento lateroventral, se formará el tubo intestinal o intestino primitivo del embrión. Tras los plegamientos suscitados en esta etapa de desarrollo embrionario, se va a originar el intestino primitivo antes comentado. De este intestino primitivo se reconocerán 3 porciones. Un intestino anterior, o también llamado cefálico, en donde se ubica la membrana bucofaringea, cuya función será conectar la cavidad amniótica con el intestino primitivo. Un intestino posterior o caudal, en donde se encuentra la membrana cloacal del embrión para formar el orificio del ano. Y un intestino medio ventral. Este se comunicará de manera temporal con el saco vitelino mediante un conducto en esta zona denominado conducto onfalomesentérico. Finalmente, el alantoides pasará a formar parte del cordón umbilical. Así podemos concluir que esta capa germinal endodérmica va a dar origen a las siguientes estructuras. Primero, a la cubierta epitelial del aparato respiratorio. Segundo, al parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, además del hígado y páncreas. Tercero, revestimiento epitelial de la vejiga y uretra. Cuarto, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo.